Buenos días, mi nombre es Noraima Fernández, estudiante del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil con la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. Pertenezco al CAU Málaga. En el día de hoy hablaremos sobre las teorías de la adquisición del lenguaje en la materia del desarrollo del lenguaje. La primera teoría es la teoría de Skinner, que se llama teoría conductista. En ella encontramos el estímulo, la respuesta, condicionamiento operante, recompensa, castigo, estímulo reforzador y operatividad. En esta teoría sostiene que el niño aprende a través de estímulos que provocan en él las respuestas. ¿Cuáles son sus aportes? Las conductas son aprendidas por medio de las experiencias que están condicionadas al entorno que las rodea. En esta teoría, el niño es capaz de responder ante un estímulo siempre y cuando este sea reforzado en el lenguaje y él responde a sus condiciones. En él, los niños generan una respuesta de acuerdo a los estímulos que les son dados. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el aprendizaje en la teoría conductista? Dentro de ellos encontramos los adultos estimulan el proceso de aprendizaje a través de elogios, reconocimientos y castigos cuando los niños expresan palabras inadecuadas o vulgares, condicionando de esta forma el desarrollo del lenguaje. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? En la teoría conductista. Al principio solamente imitan conductas percibidas de su entorno y después pasan a asociar palabras, objetos y situaciones. Continuamos con la teoría de Piaget, su teoría constructivista. En ella hablamos sobre la asimilación, adaptación, acomodación, desarrollo cognitivo, autogestor, esquema y operaciones mentales. En él, los niños desarrollan el lenguaje de forma progresiva a través de la construcción cognitiva, es decir, el lenguaje depende del desarrollo cognitivo de cada persona y que esa construcción se va dando de forma representativa. ¿Cuáles son sus aportes en la teoría constructivista? Construcción progresiva de habilidades y capacidades mentales por parte del niño. El niño aprende por medio de la experiencia que tiene y la manipulación de objetos. El ser humano como un ente autogestor que es capaz de procesar la información obtenida del entorno que le rodea. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el aprendizaje en la teoría constructivista? El niño va desarrollando sus habilidades comunicativas mediante la experiencia que va adquiriendo en torno a las situaciones que vivencia con los objetos y después con las personas que le rodean. ¿Cómo se evidencian estos aprendizajes en los niños? El niño aprende por medio de la experiencia que tiene y la manipulación de los objetos, permitiendo de tal manera que él pueda extraer propiedades y cualidades y características que posee dicho objeto. La teoría vygotskiana. En ella encontramos la sociedad, el entorno, el contexto social, zona de desarrollo próximo, niveles superiores y niveles inferiores. ¿Cuál es el objeto de estudio en esta teoría de Vygotsky? El lenguaje y el pensamiento parte de raíces diferentes, las cuales en un momento dado se relacionan. ¿Cuáles son sus aportes? El lenguaje les permite a los niños pensar, imaginar, crear nuevas ideas de tal manera que puedan apropiarse del conocimiento. Estos aportes están divididos en dos, que pueden ser superiores e inferiores. Los superiores son los que se van desarrollando por medio de la interacción que establece con su entorno.
y los inferiores son los que cuando nacemos y nos viene genéticamente dado. Otro aporte es que plantea que hay una zona de desarrollo próximo, la cual hace referencia a la distancia que hay entre una y otra persona en relación a sus potenciales. Factores que intervienen en el aprendizaje según la teoría vygotskiana. El aprendizaje depende de la interacción que el niño tenga en su ambiente social, llevándolo a pensar de una forma más compleja. ¿Cómo se adquieren estos aprendizajes en el niño? Entonces, esta zona de desarrollo próximo implica una interacción que le permita al niño adquirir una serie de habilidades y destrezas que están ligadas al medio donde se desarrolla. Teoría innatista. Su exponente Chomsky. En ella encontramos el lenguaje preprogramado y la forma innata. Bueno, el lenguaje en los niños se da de forma innata, que no es aprendida, sino que los niños nacen con la capacidad predispuesta a aprender sin importar si se presenta alguna dificultad. Los seres humanos están biológicamente programados para adquirir un lenguaje, es decir, todos los seres humanos van a desarrollar una lengua porque están preparados para ello, sin importar el grado de complejidad de la lengua. Este lenguaje está preprogramado en cada ser humano, en el cual los niños empiezan a desarrollarlo apenas interactúan o se relacionan con la lengua de su origen. ¿Qué factores intervienen en este aprendizaje? Se hace a través de la lengua materna, que le permite interactuar, siendo este el único requisito necesario para poder poner en funcionamiento el dispositivo y adquirir el lenguaje. ¿Cómo se recibe ese aprendizaje o cómo los niños lo adquieren? El niño aprende su lengua nativa con facilidad y comprende y emite mensajes de manera ilimitada, sin nunca antes haberlos escuchado. Esto debido a una gramática interiorizada. Para finalizar, hablaremos sobre la teoría neurolingüística de su exponente Jerome Bruner. Entre ella encontramos la participación activa, la categorización y cómo se debe moldear el lenguaje. A la hora de conocer es la participación activa del sujeto que aprende, es decir, no se trata de que el individuo coja la información del exterior, sino que para que éste se transforme debe procesarla, trabajarla y ahí sí para que tenga un sentido. ¿Cuáles son los aportes? En el proceso de conocer y aprender el ser humano, intenta categorizar los sucesos y elementos de la realidad en conjuntos de ítems equivalentes. Para que haya un verdadero aprendizaje es necesario que el individuo procese y experimente con este. No se trata de recibir la información que viene del exterior, sino se trata de recibirla y procesarla. ¿Qué factores intervienen en el aprendizaje según la teoría neurolingüística? El adulto ayuda a modelar al niño frente a las expresiones, permitiendo que se integre con el ambiente que le rodea. ¿Cómo adquieren este aprendizaje? El niño, antes de expresarse o desarrollar el lenguaje, debe identificar e interaccionar con el entorno, posibilitando de esta forma que se pueda comunicar.